Bueno, a raíz de lo que pasaba ayer con la aprehensión del exministro Carlos Romero, debemos escuchar y conocer diferentes voces y posiciones. Antes de saludar a nuestro entrevistado, quien es asambleísta departamental de Unidad Nacional, debo aclarar que hasta altas horas de la noche hicimos gestiones como producción para contar con una voz de algún representante del movimiento al socialismo o del propio abogado de la ex autoridad de gobierno. Ninguno de los invitados accedió ni siquiera a estar en nuestra unidad móvil para conocer su punto de vista, porque tienen ya una agenda, dicen ellos, que cumplir en la ciudad del Alto en el caso de asambleístas, y el abogado continuaba haciendo ciertas gestiones en el trabajo que lleva adelante como defensor de la ex autoridad. Marco Antonio Fuentes nos acompaña en esta mañana, representante también de la joven ciudad del Alto, a quien saludamos y agradecemos su visita. Asambleísta, gracias por estar acá, buenos días. María Zené, muy buenos días a todos los amigos y amables televidentes. Agradecidos como siempre por la invitación. Hay que recordar que la ex autoridad de gobierno es ahora, investigada porque se lo vincula a ciertos casos respecto a la unidad ejecutora de lucha integral contra el narcotráfico. ¿Cómo ve Unidad Nacional, cómo ve la Asamblea Departamental esta detención tras los hechos que pasaron en el país? A ver, María Zené, y la población, yo creo que ya ha podido ver todo lo que ha pasado, estado enterado, pero son pues las paradojas de la vida la que te enseña y te hace entender de que la política, los que ostentan el poder, pues no son pues eternos, no son cargos eternos. Y esto es una clara muestra, ¿no? Lo veíamos a un señor Carlos Romero, hombre fuerte en un determinado momento del gobierno de Evo Morales, implacable como él, acusaba con el dedo, acusaba incluso sin pruebas, en el Ministerio de Gobierno sacaba las pantallas, mostraba imágenes de políticos, dirigentes, los acusaba de sedición, de muchos hechos y casos que se han ido generando de injusticia, diría yo, María Zené. Y mira cómo es, decía a un inicio, cómo es paradójica la vida. Ahora lo vemos a un señor Carlos Romero todo acongojado, incluso todavía hasta estos últimos momentos un poco todavía soberbio, pero creo que esa soberbia se le va a acabar. Ayer decía en una entrevista a nuestro líder Samuel Doria Medina, perdón sí, perdón no. ¿Y en qué sentido lo decía? Decía perdón sí en el sentido de que ha habido muchos funcionarios, mucha gente dentro del movimiento al socialismo que básicamente ha cometido ciertas irregularidades, pero por presión de altos jerarcas del movimiento al socialismo. Y gente que realmente ha hecho mucho daño, han sido los autores materiales e intelectuales. Tú bien decías, ahora está básicamente detenido en las celdas de la FELC, el señor Carlos Romero, ex ministro de gobierno, por este hecho, hechos y casos de corrupción al interior de esta instancia de la Policía Nacional, como es la UELINC. Pero también en la ciudad del Alto, por ejemplo, nos queda este amargo sabor respecto al caso del joven universitario Jonathan Quispe. María Zené, recordarás, y la gente recordará, que ha quedado también en la impunidad. Y si retrocedemos mucho más atrás, María Zené, podemos mencionar casos como Chaparina, caso Caranavi, caso Porvenir, donde también de una u otra manera este señor Carlos Romero ha sido parte fundamental. Entonces, los bolivianos, ¿qué esperamos, María Zené? Yo creo que los bolivianos no queremos venganza, los bolivianos no somos vengativos. Lo que estamos esperando ahora de aquí en adelante, y principalmente con este señor que, reitero, ha actuado con mucha drasticidad, mucha dureza, es que se haga justicia, María Zené. Este señor Carlos Romero tiene que aclarar ciertos aspectos, hechos, incluso donde ha habido derramamiento de sangre, tiene que aclarar este señor. Y no solamente es este caso, yo creo que de aquí en adelante el Ministerio de Gobierno, tanto el Ministerio Público, tienen la obligación de hacer investigación a este señor Carlos Romero, al señor Quiroga, ya mencionabas, respecto al caso del ex viceministro Illanes que falleció, donde ya un dirigente minero dijo que prácticamente lo acusó al señor Carlos Romero de ser
responsable del fallecimiento del ex viceministro Illanes. Entonces, María René, estos elementos tienen que ser investigados sin duda alguna. Entonces, ¿usted coincide con las declaraciones del diputado Tomás Monasterios? Porque inmediatamente se conocía esta detención antes de que aprendan a la ex autoridad de gobierno, salía a través de sus cuentas sociales. Él aseguraba que se trata de un acto de justicia porque debería procesarse a la ex autoridad por sedición, terrorismo y protección al narcotráfico. Si bien este caso de la UE-Link involucra a 30 personas, entre esas autoridades militares, también hace referencia al narcotráfico. Pero ¿por qué terrorismo? De sedición se ha hablado mucho. Bueno, en el sentido de que el señor Carlos Romero, y esto seguramente se va a investigar y esperemos que se haga una investigación seria, uno puede presumir que el señor Romero ha estado involucrado ahí está incluso involucrado el señor Felipe Cáceres, ex zar de antidrogas en nuestro país, y gente que nunca han recibido investigaciones, han sido denunciados, leyes de indulto que beneficiaban a algunos narcotraficantes. María René, semana tras semana está saliendo hechos de corrupción, se está investigando más cosas, está saliendo a relucir cosas muy complicadas relacionadas justamente al tema del narcotráfico, relacionadas a temas y hechos irregulares, grupos subversivos. No es casual que el señor Evo Morales desde la Argentina llame a la conformación de milicias armadas. O sea, esto realmente te da mucho que pensar, María René, pero reitero, y vamos a ser incisivos en esto, María René, el señor Carlos Romero tiene que tener justicia que determine su responsabilidad, sus niveles y grados de participación, si es el autor material, es el autor intelectual. Yo creo que, reitero, no es venganza, es justicia lo que los bolivianos esperan, sobre todos estos años que ha habido de corrupción, reitero, muerte, porque el señor Romero ha sido ministro de gobierno, ha sido también, si no me equivoco, ministro de defensa, si no me equivoco, si la memoria no me falla, ministro de la presidencia también. Entonces, el señor Romero ha estado involucrado en altas esferas, en decisiones, sabe muchas cosas, sin duda alguna, María René, y tiene que hablarle al país y tiene que decirle su verdad el señor Romero al país. En una última entrevista que tenía la ex autoridad de gobierno, ya como paciente de la caja petrolera en una conocida radio acá en la ciudad de La Paz, aseguraba que él era denunciante en este caso y que le parecía injusto que ahora se lo trate de investigar porque se estarían violando los derechos constitucionales además de los derechos humanos. Él ha perseguido, dice, las irregularidades cuando era autoridad de gobierno. Yo creo que el señor Romero está queriendo deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad, él al indicar que ha sido parte denunciante. Yo creo que en algunos casos ha sido prácticamente forzado a iniciar denuncias, porque las cosas ya eran insostenibles, las cosas ya eran bien complicadas y bueno, él ha tenido que, por lavarse las manos, iniciar en algún momento, cuando era ministro de gobierno, iniciar las acciones correspondientes. Pero acciones que nunca han prosperado. ¿Por qué? Porque justamente ahí había una especie de encubrimiento. Yo tengo esta hipótesis, no quiero acusar, pero las cosas y los hechos que se han ido dando en diferentes casos, María René, hace presumir de que el señor ministro ha actuado con negligencia, ha actuado primero también ha socapado ciertas acciones. Por eso te decía, sin ir lejos, en lo que pasó en el Alto. Imagínate, el día que falleció el joven Jonathan Quispe en la ciudad del Alto, acusaba a Samuel Doria Medina, acusaba a la alcaldesa Soledad Chapetón, decía que en el Alto habíamos armado un complot, algo, y que la muerte se había suscitado por gente ligada a Unidad Nacional. Luego se dijo que era un policía. O sea, veíamos a un Carlos Romero que acusaba sin pena ni gloria a líderes políticos, líderes sindicales. Entonces, vemos que el señor Romero ha tenido esa actitud totalmente disfrazada, camuflada, si vale el término, María René.
Así es, asambleísta. Hay una pregunta que se hace la gente. ¿Se comprueba cierta ruptura en el movimiento al socialismo cuando aún era gobierno el Partido Azul? ¿Por qué? Porque diferentes autoridades han primero salido del país, quienes eran actores políticos pesados con decisión en territorio nacional han decidido refugiarse en recintos diplomáticos en la propia sede de gobierno y ha sido el único quien no ha optado por ninguno de estos dos caminos. Sí, bueno, yo estos últimos días está saliendo a relucir, María René, una serie de problemas al interior del movimiento al socialismo, sin ir lejos, y seguramente lo vamos a tocar en unos minutos más. El señor Gustavo Torrico ayer mandaba una nota a la Asamblea Departamental y decía que se iba a defender en libertad, sin goce del fuero de asambleísta por una denuncia que le hizo el señor Juan Ramón Quintana, él lo decía en una carta. Entonces ahí nomás vemos que ha habido nomás una pugna de intereses entre grupos dentro del movimiento al socialismo. No sabemos, no puedo precisar exactamente qué grupos son, cuántos grupos, pero está claro, María René, de que acá el presidente ha tenido sus privilegiados y en estos momentos muy complicados para su gobierno seguramente, mucha gente ha preferido tomar otros caminos, ha visto que un Evo Morales tenía un grupo, ha habido otros grupos tal vez de disidentes, no sabemos, María René, pero está claro que el movimiento al socialismo es un partido que hasta antes del 20 de octubre ha estado en un deterioro interno que la población no lo sabía. Hoy estamos recién empezando a conocer los pormenores, poco a poco está empezando a salir los pormenores de este deterioro al interior del movimiento al socialismo. Por eso pedimos y vamos a exigir que el señor Romero también diga su verdad, explique cuáles son los detalles, no solamente sobre los hechos donde él está implicado, sino sobre el manejo mismo político del gobierno de Evo Morales. Andrés Zúñiga es el abogado defensor de la ex autoridad de gobierno ahora aprendida. Se ha hecho la gestión para que nos acompañe en vivo a través de nuestra unidad móvil en esta mañana, pero por el trabajo que lleva adelante dijo que no podía estar con nosotros. En la pluralidad que tiene nuestro programa, sobre todo nuestro medio de comunicación como la Nueva Televisión Universitaria, le vamos a presentar la entrevista que daba ayer el abogado al programa Jaque Mate en nuestra unidad móvil desde las celdas, porque aseguran que ya se ha enviado un recurso a instancias internacionales como ser la CIDH por esta violación a los derechos humanos y a los derechos constitucionales que tiene ahora la ex autoridad de gobierno, dicen. Vamos a escuchar esta entrevista, por favor. Doctor Andrés Zúñiga, doctor, acaba usted de salir acá de las celdas, habló con su cliente, doctor, en principio, ¿qué le ha manifestado? Mira, cualquier persona en una circunstancia de esta naturaleza marca preocupación, alarma, el estado emocional no es bueno, etc. Sin embargo, pedimos a la Fiscalía que el IDIF se apersone a través del médico forense y haga una valoración médica, ¿no? Y me dice mi cliente que él marca un nivel de estabilidad y eso es importante para los intereses de la familia, del mismo proceso, ¿no? Ahora, más doctor, cuando él, cuando asistió a la Fiscalía de la manera inadecuada, obligada, forzada, en una indisimulada forma de cómo hacer aparecer un requerimiento que no contempla el procedimiento penal, pues él en la declaración, por el cansancio, por la salud afectada, el nivel de la presión alta, etc., decidió acogerse al silencio, no declarar. Puede él declarar, sin embargo, en esa declaración asumió esa posición del silencio. ¿Este fue el motivo tal vez para que la autoridad judicial tome en cuenta y lo aprenda, doctor? Mira, no hay una orden de aprehensión por orden jurisdiccional. Hay una orden de aprehensión por la Fiscalía, que es diferente, ¿no? La Fiscalía emitió una resolución de aprehensión, un mandamiento de aprehensión, porque ellos consideran que existen elementos de convicción para sostener probabilidad de autoridad en los tipos penales de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Entonces, los fundamentos no son claros, no son concretos y no apuntan a que el hecho descrito pueda generar una responsabilidad penal
a partir de la exigencia de los elementos constitutivos del tipo penal. Sin embargo, este análisis técnico será apreciado ante un juez cautelar, ¿no? Ahora, doctor, ustedes ya el día lunes y usted ya ha enviado al CIDH una apelación en este sentido, doctor. Mira, se ha enviado una medida cautelar urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando esta suerte de violaciones que enfrentó Carlos Romero. Mi cliente estaba sumido en un momento complicado desde que fue privado de libertad por un grupo de ciudadanos apostados en su domicilio de Auquisamaña, ¿no? En protesta como la es de ahora, como la que sucede ahora. Esta gente no tiene control, amenaza, protesta de manera inadecuada y me atrevo a decir que es un grupo irregular al margen de la ley. Yo he sido víctima del ataque de estos señores. Imagínense si no hubiera policía, estos señores podían asumir una acción de hecho, Pero bueno, al margen de los sentimientos propios del ser humano, pensamos que la razón es suficiente para poder retroceder y generar una posición coherente, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo van a encarar el proceso que tienen, por ejemplo, en Santa Cruz? Yo hablo por el caso Huelín, ¿no? No podía hablar por el caso Santa Cruz. Hay otro abogado que está atendiendo el tema. Ahora, doctor, ¿se tiene fecha y hora para la audiencia cautelar de su cliente? Aún no, porque En la unidad móvil Jaque Mate anoche hablaba el doctor Andrés Zúñiga, abogado defensor del exministro Carlos Romero, asambleísta. Dos temas. Primero, dice que no se siguió un proceso adecuado. Han presentado este recurso porque dice que es una actividad procesal defectuosa absoluta, bajo el argumento de que la investigación de la Fiscalía debe ser de conocimiento de un juez cautelar, respectivamente. Y segundo, se presenta estas medidas cautelares ante la CIDH con dos antecedentes, el de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, y el delegado defensorial en Cochabamba, Nelson Cox. ¿Qué esperan de la justicia? Porque los bolivianos que acuden a juzgados siempre han cuestionado el sistema judicial. Ahora, ¿qué se espera de la justicia cuando había un movimiento al socialismo que negaba injerencia absoluta en este órgano? Bueno, yo creo que la población lo que espera, y decía a un inicio María René, no espera venganza. Lo que espera es justicia, justamente que el señor Romero pague si tiene alguna culpa, lo cual ya vemos que el Ministerio Público ha iniciado ya este proceso de investigación. Y yo quiero decirle al abogado, por ejemplo, en este caso particular de la UELINC, el ministro Romero es pues y ha sido en su determinado momento la máxima autoridad ejecutiva, la MAE. Entonces, tiene niveles y grados de responsabilidad. Ahora, será las instancias jurisdiccionales las que determinen niveles, reitero, y grados de responsabilidad. Será un grado alto, un grado medio, un grado bajo, pero será pues las investigaciones. Pero ya hay indicios, María René, justamente por este hecho de que él es la máxima autoridad ejecutiva dentro del Ministerio de Gobierno, por ende responsable de una u otra manera de estos hechos, de estas adquisiciones que se hizo para la UELINC. Y bueno, y lo mismo deberá pasar en los próximos procesos que este señor deberá enfrentar a la justicia boliviana. Hoy Bolivia tiene otro escenario, María René. Yo creo que los bolivianos debemos empezar poco a poco a tener confianza en nuestras instituciones, y obviamente hay un gran reto, se vienen las próximas elecciones y el próximo gobierno, sea quien sea, tendrá también pues esa dura responsabilidad de recuperar la institucionalidad de la justicia, María René. Ahora, en este caso particular del señor Romero, yo creo que desde mi punto de vista, María René, no se ha vulnerado ningún derecho. ¿Por qué? Porque el señor Romero ha sido trasladado, el propio abogado decía que la policía boliviana ha resguardado en todo momento el custodio, el traslado del señor Romero. Está ahí su abogado presente, ha estado su abogado presente. Y lo que tú preguntabas, María René, los bolivianos lo único que vamos a esperar de este proceso y de los que seguramente se vienen más adelante es transparencia, publicidad de todo este proceso y ante todo justicia que se actúe en el marco del derecho, respetando los derechos constitucionales que tiene no solamente el señor Carlos Romero, sino todos los bolivianos, a diferencia
de lo que el movimiento al socialismo realizaba en su determinado momento, María René. Yo quiero decirle, el señor Romero presentaba imágenes de muchos políticos. En mi caso, por ejemplo, a mí y a otros parlamentarios de Unidad Nacional nos mostraban en su determinado momento, nos mostraban las fotos en el Ministerio de Gobierno, decíamos que nosotros estábamos conspirando cuando hubo el problema en los Yungas de La Paz, pensaban que nosotros estábamos, decían que estábamos financiando, lo cual era falso, María Zené. Yo creo que las cosas realmente con el tiempo caen por su propio peso y hoy los bolivianos estamos esperanzados de que se redireccione el camino de la justicia, María René. Asambleísta, era importante conocer la opinión que no solamente tiene usted como autoridad departamental, sino a través, como representación también de Unidad Nacional. Para terminar, hay tiempo de agradecerle, por favor, qué se espera del control social ahora, porque ha jugado un rol protagónico el ciudadano, la comunidad civil, lo sigue haciendo. ¿Qué es lo que se espera? Porque se ha acusado también de ciertos actos, incluso vandálicos, cuando se internaba al boliviano Romero. Bueno, pedirle a los jóvenes, a la gente que está haciendo vigilia, que justamente estemos, sí, en apronte, pero tengamos la paciencia, la tranquilidad, no actuemos como en su debido momento ellos actuaron con la gente que pensaba diferente. Estemos, sí, cautelosos, estemos vigilantes y tengan la seguridad, María René, de que los que estamos haciendo política vamos también a estar pendientes y vigilantes. Sin duda alguna la sociedad civil organizada, los jóvenes, la resistencia juvenil está ahí preocupada, sin duda alguna. Pero bueno, también a diferencia de cómo se manejaba la justicia, hoy la justicia ya no está pues aprisionada por un gobierno, por un régimen. Esa es la diferencia. Y obviamente hay que ir mejorando la justicia, sin duda alguna. María René decía, hay que volver a reencaminar la justicia para que el boliviano o la boliviana no esté en puertas de los juzgados, no solamente en este caso, sino en muchos otros, clamando justicia. No, necesitamos recuperar esa institucionalidad sin duda alguna, pero bueno, en estos momentos decirle a la sociedad civil que se calme, que no actúe hormonalmente, porque también corremos el riesgo, María René, de que estos señores puedan victimizarse. Y no queremos eso, no queremos que la población piense que aquí están los malos, los que eran malos antes ahora son los buenitos. No, María René. Entonces, en ese sentido, tengamos la calma, la paciencia respectiva, María René. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta entrevista, y poder también conocer el punto de vista. Lo reitero, hemos estado con Marco Antonio Fuentes, asambleísta departamental de Unidad Nacional, hablando de la aprehensión del exministro Carlos Romero. Con eso hacemos una pausa, no se separe, volvemos en instantes nada más, porque hemos preparado un programa que a usted le interesa, temas que no puede perderse. Hablaremos de deporte, cultura, coyuntura informativa y nuestras unidades móviles para que esté bien informado. Ya retornamos, sí, aguárdenos.